Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme una ocasión más junto a ustedes para juntos poder hacer el resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Estuvimos viendo Esther y Mardoqueo. Nuestro texto base lo encontramos en Lucas capítulo 49, verso 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Primero, pedir disculpas por la voz. Ha menguado un poquito, estamos teniendo unos pocos problemas respiratorios, pero en Dios intentaremos que el resumen de esta semana salga lo mejor posible y lo más claro posible para que tú puedas ayudarte a terminar con el estudio de esta hermosa semana con el título Esther y Mardoqueo. Queridos amigos, a toda casa y a toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula este momento crítico, la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias, más de una vez en tiempos de crisis, y estas fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, como vimos esta semana, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente, y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñarán lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá, queridos amigos, no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocados en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Así que con esto en mente, quiero que juntos podamos hacer el resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Comencemos mencionando a Daniel y a sus amigos. Para Daniel y sus amigos queridos, todo cambió en el año 605 a.C. Estos jóvenes, que eran de linaje judío, linaje real judío, fueron llevados a Babilonia para ser convertidos en súbditos leales del imperio. Era fácil servir a Dios en un lugar cómodo, donde todos adoraban correctamente y obedecían su ley.
dentro de su pueblo donde todos estaban en una misma sintonía. Sin embargo, en Babilonia podían ser obligados a transgredir la ley de Dios. Curiosamente, los que quedaron en Jerusalén fueron infieles, mientras que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles en un pueblo extraño. ¿A qué se debió esta diferencia? Déjame decirte que para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia. Cuando has decidido entregar tu vida a Dios, cuando estás enamorado de Él, las circunstancias no son un factor para que obedezcas o no la ley de Dios. Comencemos a hablar de Ester y Mardoqueo. En el año 479 a.C., Ester se convierte en la esposa de Jerjes, en hebreo, Asuero, y por tanto pasa a ser reina del imperio persa. Pero en principio ella oculta su procedencia judía. ¿Por qué crees que fue así? Veréis, tras la derrota de la Salamina ante los griegos, en el año 480 a.C., el ambiente político allí en Persia era totalmente inestable. Como podemos ver en la historia de Amán, cualquier persona o grupo de personas podían ser acusados de sedición y condenados a la destrucción aún sin prueba alguna. Era un tiempo para ser prudentes. Sin embargo, vemos que cuando la situación requirió un testimonio claro, tanto Ester como Mardoqueo dieron testimonio de su fe y de su valentía. Veamos la parte humana de todo esto. El testimonio de Mardoqueo. El rey había ordenado que todos honrasen a Amán. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? Hay dos razones muy claras. Una de ellas es no arrodillarse, porque hacerlo, mi querido amigo, era un acto de adoración que solamente se debe hacer a Dios, porque solamente Dios debe ser adorado. Segundo, él no se humillaría. ¿Por qué? Porque los amalecitas, el pueblo de donde provenía Amán, habían sido maldecidos por Dios. Y honrar al amalecita Amán implicaba para Mardoqueo deshonrar a su Dios. Así que no era momento de callar. Ante el conflicto, explicó que la ley de Dios le impedía honrar a los hombres de la manera en que Amán deseaba ser honrado. El odio racial y su propio orgullo llevaron a Amán a buscar no solo la muerte de Mardoqueo, sino la de todo el pueblo judío. Y así, mi querido amigo, ocurrirá también en el tiempo del fin. Veamos ahora el testimonio de la reina Ester, de esta maravillosa mujer. Cuando se enteró del decreto real, la fe de Ester vacila. Ella dice, ¿para qué arriesgar su vida presentándose ante el rey si nadie sabía que ella era judía? Ester capítulo 4, verso 11. Pero Mardoqueo le hizo ver con claridad la seriedad de todos estos acontecimientos. Ahora ya sabía por qué había sido elegida reina. También sabía que debía hacer oración y ayuno. Solo Dios podía hacer lo que ni ella ni nadie podría hacer. Dejó su vida en las manos de Dios. Ahora, justo ahora era el momento de dar testimonio de su fe. Y ella termina diciendo, «Y si perezco, que perezca». Y en medio de todos estos testimonios humanos, aparece la parte divina, el milagro de Purim. A Amán echa suertes, Pur, para determinar cuándo acabar con los judíos. ¿Cómo convirtió Dios este Pur en la fiesta de Purim? Cuando Amán va y pregunta el día de su suerte, le dan datos, y él coge todos esos datos para hacer de ellos su beneficioso trampolín para vengarse de Mardoqueo y posicionarse y quedar mejor con el rey. Sin embargo, este Purim, o día de suerte para Amán, se convirtió en todo lo contrario. Porque quien se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios mismo. Dios es celoso.
Y todo aquello que hagas a uno de sus hijos, como muchas veces te lo he dicho, Él se lo toma a personal, porque te ama tanto que quien osa hacer algo a sus hijos, Él lo siente como propio. Todo esto date cuenta cómo se convierte. Primero, dio valentía a Esther para decir de qué pueblo venía. Convirtió el corazón de un rey pagano, del rey Asuero. Inspira a Esther a formular un plan. Hizo que Asuero honrase a Mardoqueo. Puso las palabras precisas en la boca de Esther. Permitió que Amán mostrase toda su perfidia. Cambió la actitud de Asuero ante los judíos. Y aunque, querido amigo, el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Esther, su presencia y actividad es evidente. Muchos se convirtieron. Muchos se hicieron judíos, dice la palabra de Dios. Esther capítulo 8, verso 17. Dios indudablemente obró. Y déjame decirte, mi querido amigo, esto quedó escrito en la palabra del Señor para que tú tengas la seguridad de que a pesar de las circunstancias, Él sigue obrando. Sigue obrando para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. Porque todos somos sus hijos y Dios quiere que todos nos salvemos. Así que en los momentos de más lucha, cuando creas que todo está perdido, mi querido amigo, alza tus ojos al cielo, porque el dueño de todo y el que controla te está mirando y tiene todo bajo su control. Que Dios os bendiga infinitamente. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.